Lo encontré en el porche mucho antes del amanecer, empapado hasta los huesos, aferrándose a los reposabrazos de su mecedora como si el viento mismo intentara llevárselo. La lluvia golpeaba la baranda de madera, y la tormenta devoraba todos los sonidos excepto su respiración, irregular, agitada, llena de miedo. Había visto a este hombre enfrentar sequías, funerales y deudas que habrían destrozado a cualquier otro granjero, pero nunca lo había visto así, temblando, mirando fijamente el camino donde su nieta había desaparecido horas antes, susurrando su nombre como una oración en la que ya no creía. Sus zapatos seguían junto a la puerta, pequeños, manchados de barro, con un cordón roto que ella nunca se preocupaba por arreglar. Jamás salía sin ellos. Solo eso ya me decía que algo estaba mal. Pero el sobre la mesa de la cocina me dijo algo peor. Estaba rasgado, su sello roto por una mano que debía de estar temblando tanto como las de él en ese momento. Lo que ella encontró dentro no la hizo correr, la hizo huir, hacia la tormenta, hacia la oscuridad, hacia una noche demasiado pesada para una chica de su edad. Un relámpago cruzó el cielo, iluminando su rostro. Fue entonces cuando comprendí que no solo estaba asustado por ella, estaba asustado por lo que ella sabía. Su mandíbula se tensaba cada vez que el trueno retumbaba en el valle, como si cada estruendo le recordara la verdad que había enterrado durante décadas, una verdad que ahora se alzaba entre ellos como un muro construido con cada silencio que él nunca explicó. Cuando el viento cambió, el anciano tragó con dificultad y por fin me miró. Sus ojos estaban rojos, hinchados y llenos de un miedo que no reconocí. «No, huyó», dijo. «Huyó por mi culpa». En ese instante, la tormenta de afuera pareció pequeña. Lo primero que noté cuando entré en la casa fue cómo su ausencia había cambiado el aire. No estaba solo vacío, estaba herido. La luz sobre la mesa del comedor parpadeaba, proyectando sombras largas por toda la habitación. Pero nada ocultaba la verdad. Ella se había marchado con una prisa nacida de la desilusión, no de la ira. Su mochila seguía en la silla, abierta, medio llena de tareas escolares que nunca dejaba atrás. Una fotografía de su madre yacía en el suelo, con el marco partido por la mitad, como si la casa misma hubiera reaccionado a lo que ella había descubierto. Caminé más adentro y el silencio se volvía más pesado con cada paso. Su proyecto de tejido, algo que comenzó después de la muerte de su abuela, seguía en el sofá, el hilo enredado de una manera que sugería que ella se había levantado demasiado rápido para pensar, demasiado rápido para respirar. Junto a la ventana, una taza de chocolate caliente permanecía intacta, sin vapor. Lo había preparado minutos antes de que la verdad la alcanzara. Minutos antes de que su mundo se rompiera en el granero. Al otro lado del pasillo, el abrigo del anciano ya no estaba en su gancho. Sus botas tampoco estaban junto a la puerta. Había salido tras ella en el mismo instante en que corrió, sin pensar en la tormenta, sin tomar una linterna, sin nadie que lo acompañara. Un hombre que había vivido toda su vida guiado por la cautela y la rutina, había dejado a un lado todos sus instintos, porque la persona que más amaba lo había mirado con miedo en los ojos. La tormenta volvió a sacudir las ventanas, pero la verdadera tormenta estaba dentro de esa casa. Una tormenta construida con años de secretos, preguntas sin respuesta, y una verdad que él había enterrado tan profundamente que esperaba que muriera con él. Pero ella la encontró, y nada volvería a ser igual. Él encontró sus huellas mucho antes de ver la tormenta formándose sobre la cresta. Las pisadas eran superficiales al principio, pequeñas, apresuradas, marcadas en la tierra blanda cerca del granero. Pero a medida que avanzaba, se volvían más profundas, más irregulares. Señales de una chica que no solo estaba huyendo, sino intentando escapar de algo dentro de ella.
algo más pesado que el cielo desplomándose sobre ellos. Se agachó, tocó el borde de una de las huellas y sintió el agua fría llenándola. La lluvia borraría cada rastro de ella si no se movía rápido. Un rayo estalló, iluminando el campo abierto por una fracción de segundo. Escaneó la oscuridad, llamando su nombre, pero el viento engulló su voz. Su pecho se apretó con un dolor que no era solo miedo, era culpa. Culpa que había echado raíces en él por años, sin importar cuántas veces se convenciera de que había enterrado la verdad por su propio bien. Pero la verdad nunca permanece enterrada, solo espera el día en que alguien tenga el valor o la desgracia de desenterrarla. Llegó a la cerca en el borde de la propiedad, agarrándose al poste de madera para estabilizarse. La lluvia caía tan fuerte que difuminaba el paisaje, convirtiendo el camino en un río de barro. Se imaginó a su nieta allí, resbalando, temblando, todavía aferrando el informe policial que había encontrado. El papel estaría empapado ya, la tinta corrida, pero las palabras, la acusación, se quedarían grabadas en su memoria. La idea de que el hombre que la crió pudiera ser responsable de la muerte sobre la que lloró toda su infancia. Trató de dar un paso, pero sus piernas se bloquearon. Los recuerdos lo golpearon de una vez, la llamada telefónica, las sirenas, el oficial que no pudo mirarlo a los ojos cuando le entregó el informe, la discusión que tuvo con su hija la noche antes de que su auto saliera de la carretera. Nunca le contó a nadie cuán duras fueron sus palabras, cuánto se arrepentía, cuánto vivía con una piedra en el pecho que lo acompañaba hasta la tumba. El trueno rugió de nuevo, más fuerte esta vez, sacudiendo el suelo bajo él. Se apoyó en el poste cerrando los ojos. Recordó la voz de su hija, su risa, el modo en que solía trenzarse el cabello en los escalones del porche. Su nieta había heredado ese mismo gesto, enredarse un mechón de cabello cuando estaba nerviosa. La vio hacerlo más temprano ese mismo día, justo antes de entrar al granero y descubrir lo que ninguna niña debería descubrir sola. Se obligó a enderezarse limpiando la lluvia de sus ojos. No le importaba cuán lejos hubiera corrido, la encontraría, le explicaría, se arrodillaría si era necesario, pero necesitaba que ella supiera la verdad. Él no mató a su hija. La hirió, falló como padre, pero no la mató. Y la diferencia entre esas dos verdades era lo único que lo mantenía vivo. Colina abajo, un tenue resplandor parpadeó cerca de la vieja torre de agua. Podía ser una linterna, o un rayo, o ella. Un pulso de esperanza lo impulsó hacia adelante y trepó la cerca, el barro succionando sus botas. Cada paso parecía arrastrar una década de arrepentimiento. Tropezó 2 veces, sosteniéndose de la hierba húmeda, pero no se detuvo. No podía detenerse. A mitad del campo, resbaló fuerte y cayó de rodillas. El golpe del barro helado le atravesó los huesos. Por un momento, se quedó allí, temblando, permitiendo que la tormenta lo castigara. Susurró el nombre de ella, más suave esta vez, casi como una confesión. La lluvia se mezclaba con sus lágrimas, indistinguibles en la oscuridad. Entonces lo oyó. Un sonido llevado por el viento, un sollozo, frágil, roto, proveniente de la dirección de la torre de agua. Se levantó tan rápido que casi volvió a caer. Ella estaba allí afuera, y estaba llorando. Él encontró sus huellas mucho antes de ver la tormenta formándose sobre la cresta. Las pisadas eran superficiales al principio, pequeñas, apresuradas, marcadas en la tierra blanda cerca del granero, pero a medida que avanzaba se volvían más profundas, más irregulares, señales de una chica que no solo estaba huyendo, sino intentando escapar de algo dentro de ella. Algo más pesado que el cielo desplomándose sobre ellos. Se agachó, tocó el borde de una de las huellas y sintió el agua fría llenándola. La lluvia borraría cada rastro de ella si no se movía rápido. Un rayo estalló,
iluminando el campo abierto por una fracción de segundo. Escaneó la oscuridad, llamando su nombre, pero el viento engulló su voz. Su pecho se apretó con un dolor que no era solo miedo, era culpa. Culpa que había echado raíces en él por años, sin importar cuántas veces se convenciera de que había enterrado la verdad por su propio bien. Pero la verdad nunca permanece enterrada, solo espera el día en que alguien tenga el valor o la desgracia de desenterrarla. Llegó a la cerca en el borde de la propiedad, agarrándose al poste de madera para estabilizarse. La lluvia caía tan fuerte que difuminaba el paisaje, convirtiendo el camino en un río de barro. Se imaginó a su nieta allí, resbalando, temblando, todavía aferrando el informe policial que había encontrado. El papel estaría empapado ya, la tinta corrida, pero las palabras, la acusación, se quedarían grabadas en su memoria. La idea de que el hombre que la crió pudiera ser responsable de la muerte sobre la que lloró toda su infancia. Trató de dar un paso, pero sus piernas se bloquearon. Los recuerdos lo golpearon de una vez, la llamada telefónica, las sirenas, el oficial que no pudo mirarlo a los ojos cuando le entregó el informe, la discusión que tuvo con su hija la noche antes de que su auto saliera de la carretera. Nunca le contó a nadie cuán duras fueron sus palabras, cuánto se arrepentía, cuánto vivía con una piedra en el pecho que lo acompañaba hasta la tumba. El trueno rugió de nuevo, más fuerte esta vez, sacudiendo el suelo bajo él. Se apoyó en el poste, cerrando los ojos. Recordó la voz de su hija, su risa, el modo en que solía trenzarse el cabello en los escalones del porche. Su nieta había heredado ese mismo gesto, enredarse un mechón de cabello cuando estaba nerviosa. La vio hacerlo más temprano ese mismo día, justo antes de entrar al granero, y descubrir lo que ninguna niña debería descubrir sola. Se obligó a enderezarse, limpiando la lluvia de sus ojos. No le importaba cuán lejos hubiera corrido. La encontraría, le explicaría, se arrodillaría si era necesario, pero necesitaba que ella supiera la verdad. Él no mató a su hija. La hirió, falló como padre, pero no la mató. Y la diferencia entre esas dos verdades era lo único que lo mantenía vivo. Colina abajo, un tenue resplandor parpadeó cerca de la vieja torre de agua. Podía ser una linterna, o un rayo, o ella. Un pulso de esperanza lo impulsó hacia adelante y trepó la cerca, el barro succionando sus botas. Cada paso parecía arrastrar una década de arrepentimiento. Tropezó 2 veces, sosteniéndose de la hierba húmeda, pero no se detuvo. No podía detenerse. A mitad del campo, resbaló fuerte y cayó de rodillas. El golpe del barro helado le atravesó los huesos. Por un momento se quedó allí, temblando, permitiendo que la tormenta lo castigara. Susurró el nombre de ella, más suave esta vez, casi como una confesión. La lluvia se mezclaba con sus lágrimas, indistinguibles en la oscuridad. Entonces lo oyó, un sonido llevado por el viento, un sollozo, frágil, roto, proveniente de la dirección de la torre de agua. Se levantó tan rápido que casi volvió a caer. Ella estaba allí afuera y estaba llorando. Se movió hacia el sonido con una desesperación que superaba el dolor en sus rodillas. Cada paso chapoteaba en los charcos, cada respiración ardía como si la tormenta intentara ahogarlo. El resplandor cerca de la torre de agua volvió a parpadear, débil pero constante. Rogó para que no fuese su imaginación. Rogó para que ella no hubiese corrido más allá del valle, donde el viejo cauce del río se convertía en una trampa durante lluvias fuertes. Ya no le importaba el frío. Solo le importaba alcanzarla antes de que la tormenta o su propio miedo la consumiera por completo. Cuando finalmente llegó a la base de la torre, se detuvo, permitiendo que sus ojos se adaptaran a las sombras. La linterna estaba allí, colgando torcidamente de un clavo en una de las vigas de soporte. La llama en su interior titilaba débil,
luchando contra el viento, y junto a ella, acurrucada contra la estructura, estaba la silueta que había estado buscando. Sus hombros se sacudían con cada respiración. Su cabello, empapado y enredado, cubría parte de su rostro. No se parecía en nada a la niña intrépida que creció trepando pacas de heno y corriendo por el huerto. Se veía pequeña, frágil, aterrorizada. Se acercó despacio, sin querer sobresaltarla. «Cariño», murmuró, pero la palabra se perdió en el viento. Ella no levantó la cabeza. Abrazó sus rodillas con más fuerza, como si intentara desaparecer dentro de sí misma. Él se arrodilló a unos pasos de distancia, sin atreverse a tocarla hasta que ella lo permitiera. Su corazón latía con un ritmo que parecía más viejo que su cuerpo. Un dolor alimentado por años de contener la verdad. «No deberías haber encontrado ese informe», dijo suavemente. «No así, no a solas». Sus sollozos se hicieron más fuertes, más crudos. Apoyó la frente sobre sus rodillas. «Me mentiste», gimió. «Toda mi vida. Me mentiste». «Lo sé», susurró, «y cargaré con eso hasta mi último aliento». Por un momento, solo la lluvia respondió. Observó sus manos, manchadas de barro, temblorosas. En una de ellas aún sostenía el informe policial, las hojas dobladas, la tinta corrida por donde habían caído sus lágrimas. Verla aferrarse a ese papel era como verla sostener un fragmento de su alma arrancado y expuesto. «Él no la protegió», susurró ella. «No la salvó. Tú fuiste la última persona que la vio con vida. ¿Por qué no me lo dijiste? ¿Por qué no dijiste la verdad?» Su voz se quebró, y la pregunta lo atravesó como una cuchilla. Inspiró hondo, porque este momento doloroso, era el que había temido durante años. «Porque perdí el control», confesó. «Discutimos esa noche. Le dije cosas que ningún padre debería decir. Ella salió de la casa, la seguí, pero no lo suficientemente rápido. Escuché el choque, vi las luces, su voz tembló, y pensé, Dios me perdone, pensé que ella murió por mi culpa». Un rayo iluminó el cielo detrás de los árboles, revelando la agonía en su rostro. La chica levantó la cabeza, apenas lo suficiente para que sus ojos encontraran los de él. Estaban hinchados, rojos, llenos de un dolor que él había intentado evitar durante toda su vida. «Pero no la empujaste», susurró ella, «no la lastimaste». «No», afirmó temblando, «nunca, le fallé, pero nunca la lastimé». Ella desvió la mirada, las lágrimas mezclándose con la lluvia. «Entonces, ¿por qué el informe hace que parezca que lo hiciste? Porque el oficial que lo escribió no sabía lo que realmente pasó, y yo nunca lo corregí. No podía. No confiaba en mí mismo para revivir esa noche». El viento aulló entre las vigas de la torre, haciendo vibrar la vieja escalera metálica. La tormenta empeoraba y el frío penetraba más profundo en su pequeño cuerpo tembloroso. Él se acercó un poco más, con cuidado, con ternura. «Vamos a casa», susurró. «Podemos hablar adentro, podemos ver todo juntos. No volveré a ocultarte nada». Por primera vez, ella no se apartó. Tampoco respondió, pero le permitió colocar una mano sobre su hombro. Fue suficiente, un comienzo frágil, un hilo delgado de conexión en medio de la tormenta. Y en ese instante, él comprendió algo que nunca se había permitido creer. Ella no huyó porque lo odiara. Huyó porque no sabía cómo sobrevivir a la verdad sola. Se movió hacia el sonido con una desesperación que superaba el dolor en sus rodillas. Cada paso chapoteaba en los charcos, cada respiración ardía como si la tormenta intentara ahogarlo. El resplandor cerca de la torre de agua volvió a parpadear, débil pero constante. Rogó para que no fuese su imaginación. Rogó para que ella no hubiese corrido más allá del valle, donde el viejo cauce del río se convertía en una trampa durante lluvias fuertes. Ya no le importaba el frío. Solo le importaba alcanzarla antes de que la tormenta o su propio miedo
la consumiera por completo. Cuando finalmente llegó a la base de la torre, se detuvo, permitiendo que sus ojos se adaptaran a las sombras. La linterna estaba allí, colgando torcidamente de un clavo en una de las vigas de soporte. La llama en su interior titilaba débil, luchando contra el viento, y junto a ella, acurrucada contra la estructura, estaba la silueta que había estado buscando. Sus hombros se sacudían con cada respiración. Su cabello, empapado y enredado, cubría parte de su rostro. No se parecía en nada a la niña intrépida que creció trepando pacas de heno y corriendo por el huerto. Se veía pequeña, frágil, aterrorizada. Se acercó despacio, sin querer sobresaltarla. «Cariño», murmuró, pero la palabra se perdió en el viento. Ella no levantó la cabeza. Abrazó sus rodillas con más fuerza, como si intentara desaparecer dentro de sí misma. Él se arrodilló a unos pasos de distancia, sin atreverse a tocarla hasta que ella lo permitiera. Su corazón latía con un ritmo que parecía más viejo que su cuerpo. Un dolor alimentado por años de contener la verdad. «No deberías haber encontrado ese informe», dijo suavemente. «No así, no a solas». Sus sollozos se hicieron más fuertes, más crudos. Apoyó la frente sobre sus rodillas. «Me mentiste», gimió. «Toda mi vida. Me mentiste». «Lo sé», susurró, «y cargaré con eso hasta mi último aliento». Por un momento, solo la lluvia respondió. Observó sus manos, manchadas de barro, temblorosas. En una de ellas aún sostenía el informe policial, las hojas dobladas, la tinta corrida por donde habían caído sus lágrimas. Verla aferrarse a ese papel era como verla sostener un fragmento de su alma arrancado y expuesto. «Él no la protegió», susurró ella. «No la salvó. Tú fuiste la última persona que la vio con vida. ¿Por qué no me lo dijiste? ¿Por qué no dijiste la verdad?» Su voz se quebró, y la pregunta lo atravesó como una cuchilla. Inspiró hondo, porque este momento doloroso, era el que había temido durante años. «Porque perdí el control», confesó. «Discutimos esa noche. Le dije cosas que ningún padre debería decir. Ella salió de la casa, la seguí, pero no lo suficientemente rápido. Escuché el choque, vi las luces, su voz tembló, y pensé, Dios me perdone, pensé que ella murió por mi culpa». Un rayo iluminó el cielo detrás de los árboles, revelando la agonía en su rostro. La chica levantó la cabeza, apenas lo suficiente para que sus ojos encontraran los de él. Estaban hinchados, rojos, llenos de un dolor que él había intentado evitar durante toda su vida. «Pero no la empujaste», susurró ella, «no la lastimaste». «No», afirmó temblando, «nunca, le fallé, pero nunca la lastimé». Ella desvió la mirada, las lágrimas mezclándose con la lluvia. «Entonces, ¿por qué el informe hace que parezca que lo hiciste? Porque el oficial que lo escribió no sabía lo que realmente pasó, y yo nunca lo corregí. No podía. No confiaba en mí mismo para revivir esa noche». El viento aulló entre las vigas de la torre, haciendo vibrar la vieja escalera metálica. La tormenta empeoraba y el frío penetraba más profundo en su pequeño cuerpo tembloroso. Él se acercó un poco más, con cuidado, con ternura. «Vamos a casa», susurró. «Podemos hablar adentro, podemos ver todo juntos. No volveré a ocultarte nada». Por primera vez, ella no se apartó. Tampoco respondió, pero le permitió colocar una mano sobre su hombro. Fue suficiente, un comienzo frágil, un hilo delgado de conexión en medio de la tormenta. Y en ese instante, él comprendió algo que nunca se había permitido creer. Ella no huyó porque lo odiara. Huyó porque no sabía cómo sobrevivir a la verdad sola. Se movió hacia el sonido con una desesperación que superaba el dolor en sus rodillas. Cada paso chapoteaba en los charcos, cada respiración ardía como si la tormenta intentara ahogarlo. El resplandor cerca de la torre de agua volvió a parpadear, débil pero constante.
Rogó para que no fuese su imaginación. Rogó para que ella no hubiese corrido más allá del valle, donde el viejo cauce del río se convertía en una trampa durante lluvias fuertes. Ya no le importaba el frío, solo le importaba alcanzarla antes de que la tormenta o su propio miedo la consumiera por completo. Cuando finalmente llegó a la base de la torre, se detuvo, permitiendo que sus ojos se adaptaran a las sombras. La linterna estaba allí, colgando torcidamente de un clavo en una de las vigas de soporte. La llama en su interior titilaba débil, luchando contra el viento, y junto a ella, acurrucada contra la estructura, estaba la silueta que había estado buscando. Sus hombros se sacudían con cada respiración. Su cabello, empapado y enredado, cubría parte de su rostro. No se parecía en nada a la niña intrépida que creció trepando pacas de heno y corriendo por el huerto. Se veía pequeña, frágil, aterrorizada. Se acercó despacio, sin querer sobresaltarla. «Cariño», murmuró, pero la palabra se perdió en el viento. Ella no levantó la cabeza. Abrazó sus rodillas con más fuerza, como si intentara desaparecer dentro de sí misma. Él se arrodilló a unos pasos de distancia, sin atreverse a tocarla hasta que ella lo permitiera. Su corazón latía con un ritmo que parecía más viejo que su cuerpo, un dolor alimentado por años de contener la verdad. «No deberías haber encontrado ese informe», dijo suavemente. «No así, no a solas». Sus sollozos se hicieron más fuertes, más crudos. Apoyó la frente sobre sus rodillas. «Me mentiste», gimió. «Toda mi vida, me mentiste». «Lo sé», susurró, «y cargaré con eso hasta mi último aliento». Por un momento, solo la lluvia respondió. Observó sus manos, manchadas de barro, temblorosas. En una de ellas aún sostenía el informe policial, las hojas dobladas, la tinta corrida por donde habían caído sus lágrimas. Verla aferrarse a ese papel era como verla sostener un fragmento de su alma arrancado y expuesto. «Él no la protegió», susurró ella. «No la salvó. Tú fuiste la última persona que la vio con vida. ¿Por qué no me lo dijiste? ¿Por qué no dijiste la verdad?» Su voz se quebró, y la pregunta lo atravesó como una cuchilla. Inspiró hondo, porque este momento doloroso, era el que había temido durante años. «Porque perdí el control», confesó. «Discutimos esa noche. Le dije cosas que ningún padre debería decir. Ella salió de la casa, la seguí, pero no lo suficientemente rápido. Escuché el choque, vi las luces». Su voz tembló, y pensé, «Dios me perdone». Pensé que ella murió por mi culpa. Un rayo iluminó el cielo detrás de los árboles, revelando la agonía en su rostro. La chica levantó la cabeza, apenas lo suficiente para que sus ojos encontraran los de él. Estaban hinchados, rojos, llenos de un dolor que él había intentado evitar durante toda su vida. «Pero no la empujaste», susurró ella, «no la lastimaste». «No», afirmó temblando, «nunca, le fallé, pero nunca la lastimé». Ella desvió la mirada, las lágrimas mezclándose con la lluvia. «Entonces, ¿por qué el informe hace que parezca que lo hiciste?» «Porque el oficial que lo escribió no sabía lo que realmente pasó, y yo nunca lo corregí. No podía. No confiaba en mí mismo para revivir esa noche». El viento aulló entre las vigas de la torre, haciendo vibrar la vieja escalera metálica. La tormenta empeoraba, y el frío penetraba más profundo en su pequeño cuerpo tembloroso. Él se acercó un poco más, con cuidado, con ternura. «Vamos a casa», susurró. «Podemos hablar adentro, podemos ver todo juntos. No volveré a ocultarte nada». Por primera vez, ella no se apartó. Tampoco respondió, pero le permitió colocar una mano sobre su hombro. Fue suficiente, un comienzo frágil, un hilo delgado de conexión en medio de la tormenta. Y en ese instante, él comprendió algo que nunca se había permitido creer. Ella no huyó porque lo odiara. Huyó porque no sabía cómo sobrevivir a la verdad sola.
Por un largo momento, ninguno de los dos se movió. El fuego crepitaba suavemente, calentando el aire, derritiendo el frío de la tormenta de su piel, y lentamente, dolorosamente, también de sus corazones. Ella miraba las llamas como si intentara encontrar el rostro de su madre dentro de la luz danzante. Él la observaba con una desesperación silenciosa, temeroso de hablar, temeroso de que cualquier palabra equivocada la empujara de nuevo hacia la oscuridad de la que acababa de salir. La verdad yacía entre ellos como un cristal roto, cada fragmento afilado, cada fragmento capaz de herir si no se manejaba con cuidado. Ella finalmente dejó a un lado el informe policial. Se deslizó por la alfombra, goteando agua de sus bordes. «Todos estos años», susurró, «inventé historias en mi cabeza, historias sobre quién era ella, por qué se fue, por qué nunca volvió». Su voz tembló al final. «Pero ninguna de mis historias tenía sentido porque no conocía la verdad». Él bajó la mirada. «Te quité eso. Pensé que te protegía, pero solo te negué la oportunidad de llorarla honestamente». Ella cerró los ojos, nuevas lágrimas formándose. «Cuando encontré el informe, no sabía ni qué sentir, ira, miedo, traición. Fue como si el suelo desapareciera bajo mis pies». Exhaló temblorosamente. «No huía de ti, huía de todo lo que creía saber». Él asintió, cada movimiento cargado de arrepentimiento. «Lo entiendo, y no te culpo por correr». Su voz se quebró. «Me culpo a mí por darte razones para hacerlo». Miró hacia la ventana, donde las últimas gotas de lluvia caían lentamente. «Tu madre y yo éramos complicados. Ella era impulsiva, llena de fuego. La amaba, pero no siempre sabía cómo manejarla. Y esa noche estaba cansado y enojado, y dejé que mi temperamento hablara más fuerte que mi amor». Ella se secó la mejilla. «¿Por eso nunca hablas de ella?» «Sí», dijo con voz tenue. «Cada vez que lo intentaba, la culpa me apretaba la garganta. No podía decir su nombre sin sentir que no lo merecía». Tragó con dificultad. «Pero guardar su recuerdo en silencio solo te lastimó, y eso es algo que lamentaré toda mi vida». Ella lo observó con atención, estudiando las líneas de su rostro, los años, la pérdida, el peso de una tristeza llevada demasiado tiempo. Vio el temblor en sus manos, no por el frío ni por la edad, sino por miedo. Miedo de perderla a ella del mismo modo que perdió a su hija. Miedo de quedarse solo, con fantasmas y tormentas. Con cuidado, ella alcanzó el marco de fotos que había caído al suelo antes. Lo levantó, pasando su pulgar por la sonrisa rota de su madre. «¿Cómo era ella?», preguntó, con voz pequeña, pero más firme que antes. Él parpadeó, sorprendido. «¿Quieres saberlo?» «Sí», respondió. «Quiero escucharlo de ti, no de un informe, no del silencio». Él inhaló profundamente y algo en su pecho pareció moverse, como una puerta oxidada que había estado cerrada durante décadas. «Era terca», empezó, «demasiado para su propio bien. Amaba la música, odiaba las mañanas, bailaba en la cocina cuando creía que nadie la veía. Su risa era tan fuerte que los vecinos la escuchaban. Sus ojos se suavizaron mientras los recuerdos emergían, y te amaba más que a nada. Desde el momento en que te sostuvo por primera vez, dijo que eras su oportunidad de empezar de nuevo». Una lágrima resbaló por la mejilla de la chica, cálida esta vez. «¿Por qué no regresó esa noche?», susurró. Él respiró con dificultad. «Porque la empujé demasiado lejos. No la golpeé, no la lastimé con mis manos. Pero mis palabras cortaron más profundo de lo que imaginé». Salió a despejar su mente, a calmarse. Le dijo al oficial que solo daría una vuelta a la manzana. Su voz se quebró. Pero nunca volvió. La chica llevó una mano a la boca, un sollozo escapando. Él extendió la mano, no para obligarla a acercarse, sino para ofrecerle un lugar donde descansar su dolor. Lentamente, con vacilación, ella se inclinó hacia él.
Su frente tocó su hombro. Su respiración temblorosa se mezcló con la de él. «Estoy aquí», susurró él. Y por primera vez desde aquella terrible noche años atrás, enfrentaron el dolor juntos en lugar de cargarlo solos. El fuego crepitaba suavemente cuando ella levantó la cabeza de su hombro, con los ojos enrojecidos y las mejillas marcadas por lágrimas. Pero por primera vez, desde que comenzó la tormenta, su respiración era estable. Él la observó con cuidado, temeroso de que cualquier movimiento brusco pudiera hacerla retroceder al mismo abismo que la hizo correr. Ella se limpió el rostro con la manga del suéter y lo miró con una expresión que él no veía desde hacía años. Una mezcla de dolor, duda y un destello tenue de confianza. «No sé qué hacer con todo esto», murmuró. «Siento que todos mis recuerdos cambiaron de lugar». «Lo sé», dijo él en voz baja. «La verdad lo cambia todo. Es dolorosa, pero es mejor que vivir dentro de una historia construida para evitar el miedo». Ella abrazó las rodillas, mirando hacia la ventana donde los últimos restos de la lluvia brillaban bajo la luz exterior. Su voz se quebró apenas. «Odié encontrar ese informe, pero odié aún más sentir que no te conocía». Él tragó saliva. «No soy un hombre perfecto. He cometido errores terribles, pero te he amado con todo lo que me quedaba». Pausó para que sus palabras tuvieran peso. «Cuando tu madre murió, perdí una parte de mí, pero tú me mantuviste de pie». Los ojos de la chica se suavizaron. Por un instante, pareció la niña que él solía subir a sus hombros para recoger manzanas. La niña que hacía preguntas interminables. La niña que confiaba en él antes de que los silencios comenzaran a construir muros entre ambos. Ella alcanzó el informe nuevamente, extendiéndolo con cuidado sobre la alfombra. La tinta estaba corrida, pero algunas frases aún podían leerse. Pasó el dedo por la línea que mencionaba que él fue la última persona que vio a su madre con vida. «Esta parte», susurró, «me hizo pensar lo peor». Él asintió lentamente. «Lo sé, y dejé que fuera así porque creí merecer la duda. Pero no la lastimé, no con mis manos. Mi mayor falla fue lastimarla con mis palabras». Su voz tembló. «Y fallarte a ti al no decirte antes la verdad». Ella lo miró con una mezcla dolorosa de reproche y compasión. «Si me lo hubieras contado hace años, quizá no dolería tanto». «Lo sé», dijo él con sinceridad cruda. «Fui un cobarde. Me escondí detrás del silencio porque pensé que eso me castigaba lo suficiente. Pero solo te castigó a ti». El fuego lanzó una chispa llenando el silencio entre ellos. Ella dejó escapar un suspiro largo, mirando alrededor como si viera la casa por primera vez. Entonces algo le llamó la atención. Sobre la repisa, un pequeño cofre de madera acumulaba polvo. Lo había visto toda su vida, pero nunca lo había abierto. Esta vez algo dentro de ella la empujó a hacerlo. Se levantó, tomó el cofre con cuidado y levantó la tapa. Dentro había docenas de cartas, dobladas con precisión, atadas con un lazo desgastado. «¿Qué es esto?», preguntó. Él palideció. «Cartas que tu madre escribió. Las dejó ahí el día antes de morir». Ella jadeó suavemente. «¿Por qué no me las diste antes?». Su voz se quebró. «Porque leerlas me destruyó, y pensé que también te destruirían». Sus manos temblaban mientras tomaba la primera carta. La letra elegante de su madre llenaba la página. Sin leer más de 2 líneas, las lágrimas comenzaron a caer. Eran palabras de amor, de arrepentimiento, de esperanza. Palabras que ella había necesitado toda su vida. «Ella me amaba», susurró con un sollozo suave. «De verdad me amaba». Él asintió con lágrimas propias. «Más que a nada. Nunca dudes de eso». La carta resbaló de sus manos mientras se derrumbaba en los brazos de él, llorando sin contenerse.
no por confusión esta vez, sino por la claridad que finalmente llenaba los espacios vacíos dentro de ella. Él la sostuvo con fuerza, temblando igual que ella. «Lo siento», repitió una y otra vez. «Lo siento por la mentira, por el silencio, por fallarte, por fallarla». Y por primera vez, ella no se apartó. Se aferró a él como alguien que había estado perdida por demasiado tiempo. La tormenta afuera había acabado, pero dentro de aquella casa, la tormenta que los había separado durante años, al fin comenzaba a calmarse. La mañana siguiente, todo amaneció en silencio, como si la tormenta hubiera limpiado no solo el valle, sino también una parte del dolor que los había mantenido separados durante años. La luz del sol entraba por la ventana de la cocina, iluminando las cartas abiertas sobre la mesa. Cada una un fragmento de un pasado que ya no dolía igual, sino que comenzaba a sanar. Ella se sentó envuelta en una manta caliente, leyendo las palabras de su madre lentamente, dejando que cada frase ocupara los lugares dentro de ella que habían permanecido vacíos demasiado tiempo. Al otro lado, su abuelo preparaba el desayuno con manos temblorosas, mirándola cada pocos segundos, temeroso aún de perderla. Cuando ella finalmente levantó la vista, él se detuvo. Ella sostenía una carta, la que hablaba de lo agradecida que estaba su madre por haber tenido a su padre a su lado en los años más difíciles. «Ella confiaba en ti», dijo la chica en voz suave, con los ojos llenos de lágrimas. «Incluso cuando las cosas estaban mal, ella confiaba en ti». El anciano apretó los labios abrumado, como si esas palabras hubieran levantado un peso que había cargado solo durante décadas. Ella se levantó, rodeó la mesa y lo abrazó con fuerza. «No voy a huir más», susurró. Y por primera vez desde aquella noche devastadora tantos años atrás, él permitió que una esperanza real se asentara en su corazón. No la estaba perdiendo, la estaba recuperando.